¿cierto? La parte 1, ay, aquí le puse parte 2, vamos a cambiarlo al tiro. Parte 3, llamamos la parte 3 de Roma. La parte 1 vimos el origen, ¿cierto? Hablamos de Rómulo y Remo, dónde quedaba ubicado Roma, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo le hablaba de la bota? De esa bota donde estaba ubicado y parecía una bota, ¿cierto? La bota itálica, donde está, en este caso, Roma, ¿ya? Después vimos otras características que fueron los procesos que vivió Roma. ¿Se acuerdan que si bien fue un poquito extenso esa clase, donde vimos la monarquía, la república y el gran imperio romano? ¿Ya? Hoy día, chiquillos, nos corresponde ya casi la parte final de lo que tiene que ver con Roma, ¿ya? Ay, que tiene que ver con los dioses romanos. Creo que yo les había mencionado, ¿sí? Que los romanos por sí, ellos obviamente se empezaron digamos, a crear un tiempo después de Grecia. Por lo tanto, ellos tuvieron bastante tiempo para mirar cosas de los griegos, ¿cierto? E ir aprendiendo de ellos. Cosas, por ejemplo, como gobernar, ¿cierto? Hasta la vestimenta es un poco similar, ¿cierto? Lleva algunos cambios. El tema del ejército también, ¿sí? Y en este caso lo que vamos a hablar hoy día, los dioses, ¿ya? Vamos a ver dioses muy similares a los griegos y aquí nos vamos a acordar, por ejemplo, nosotros tenemos en Grecia uno de los dioses que, bueno, que a mí al menos más me gusta, que es Poseidón, el dios de los mares, ¿cierto? Acá también vamos a encontrar un Poseidón, pero no se va a llamar Poseidón. Van a tener otros nombrecitos, ¿ya? Ahora los vamos a ir viendo, ¿sí? ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque los dioses romanos, si bien tienen las mismas características que los dioses griegos, tienen otros nombres, ¿sí? Principalmente, la gran mayoría de sus nombres, chiquillos, está relacionado con planetas del sistema solar, como Júpiter, Plutón, Venus, Neptuno, etc. ¿Ya? Que los vamos a ver ahora enseguida. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es conocer, que ahí se me escapó una S, conocer cuáles eran los dioses romanos y sus características, ¿ya? Eh, para los compañeros que se vienen integrando, Pía y Gastón, chiquillos, eh, lo que hacemos nosotros para la clase es ir tomando quizás algún apunte, algo que usted considere muy, muy importante, lo anota, ¿ya? También anota las dudas en su cuaderno, porque yo envío al final de la clase el PowerPoint para que después usted pueda copiarlo con más tranquilidad, ¿ya? Así que para que no se pongan nerviosos los dos chiquillos, si es que yo paso muy rápido la diapo y no alcanzan a copiar, ¿ya? Porque yo se los voy a mandar igual. Bueno, como les digo, lo que más a usted le llame la atención, lo que quiera anotar importante, lo anota, ¿ya? Ya, entonces vamos a conocer hoy día, chiquillos, las características de los dioses y en este caso de los dioses romanos, ¿ya? El primero que vamos a conocer, chiquillos, es el dios más grande y más importante considerado por los romanos, ¿sí? Que es el dios Júpiter, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el dios más importante de los griegos? Empezaba con Z. Rafa, Alcota, ven, dígame. A ver, prenda su micrófono, si es que puede ahí. Zeus. Perfecto, perfecto. Y de hecho creo que lo puse en una parte ahí en la diapo. Ya, súper. Entonces, chiquillos, en Grecia era llamado el dios Zeus y acá en Roma se le llama Júpiter, como un planeta, ¿cierto? Júpiter, ¿sí? Era el padre de los dioses, es decir, él mandaba a todos los dioses que vamos a ver más adelante y a todos los dioses que existían, a los dioses y a las diosas, ¿sí? Se dice que era el soberano de las alturas. Cuando hablamos de la palabra soberano, chiquillo, estamos diciendo que es como el que manda a las alturas. Soberano, es decir, es como el que tiene poder sobre otro, ¿ya? Entonces, también dice que él administraba la justicia, ¿ya? ¿A qué se refiere con que administraba la justicia? Es que él era una especie de juez, ¿sí? Si alguien hacía algo mal en la tierra, obviamente Júpiter lo iba a castigar, ¿ya? Si alguien hacía algo bien,
le podía pedir a este dios Júpiter que lo ayudara, que le diera cosas buenas, ¿cierto? Y lo iba a ayudar, ¿sí? Se supone que él cuando estaba enojado, ¿cierto? Lanzaba rayos, ¿sí? Y también se dice que él vivía en las nubes, chiquillos, ¿ya? Bueno, recuerdan que los dioses griegos, yo les mencionaba que había una parte alta, ¿cierto? Había una parte alta, ¿cierto? En donde era como un templo, esas construcciones que se supone que ahí vivían los dioses griegos, ¿ya? En el caso de los dioses romanos, chiquillos, no se hizo una construcción como en una parte alta, en una montaña, sino que ellos se supone que vivían, pero no entre las personas, sino que, digamos, como que estaban todos en el cielo, en un lugar más alto, ¿ya? Es importante entender, chiquillos, que todos estos dibujos que yo voy mostrando de la imagen de cada dios, no es que haya sido real, porque inclusive no es real, o sea, no se sabe si es real o no, ¿ya? Vaya a saber uno, para los católicos obviamente no es real porque no existía, nosotros, bueno, yo soy católica, chiquillo, y se supone que un católico cree solamente en un Dios, ¿cierto? No en la existencia de varios dioses, por eso somos monoteístas. Ya, mono significa que creemos en un solo Dios. Y los romanos y los griegos eran politeístas. Politeístas porque creían en muchos dioses. Tenían un dios para cada cosa. Ya, es como un dios para el fuego, un dios para el agua, un dios para el cielo, un dios para la justicia, un dios para la... etcétera. ¿Ya? Entonces eso era importante, eso es súper importante que entiendan, que eran politeístas, ¿ya? Entonces, otra cosa importante eh, tiene que ver con, bueno, aquí les puse atributos, y atributos principalmente se refiere a lo que ellos llevan consigo, ¿sí? Llevan consigo, se supone que este dios Júpiter lleva un águila, un rayo y un cetro, ¿sí? El águila, el rayo, ¿sí? Que era en este caso, él hacía el rayo así, con este bastón que él tenía, y el cetro, chiquillos, es como el asiento, es como el asiento del rey, ¿ya? Eso es un cetro, ¿ok? Ya. Teníamos al dios Júpiter, dios dominador de todo absolutamente. Luego tenemos a la diosa Juno. Juno. ¿Alguien se le ocurre por qué se llama Juno? ¿A qué podían relacionar Juno? Rafaela, prende el micrófono. Rafa, ¿la escuchamos? Em, esposo de Zeus. Sí, y la palabra, por ejemplo, que ella se llame Juno, ¿tú crees que se llama así porque se llama o tiene relación con algo? Piensen Relación en los con meses del año. Tía, yo ya sé. junio. ¿Ya? Junio. Exacto, muchas gracias a los que ahí aportaron, perfecto, chiquillos. Aunque aquí se come una I, se dice que el nombre de esta diosa era Juno porque tenía gran influencia durante ese mes. Recuerden que en todo caso el calendario antiguo, digamos, no era como el que está hoy en día, no era que existiera un mes predeterminado con tantos días, ellos tenían diferentes formas de organización con respecto a los calendarios, ¿ya? Pero para ellos la diosa Juno tenía que ver con junio, ¿ya? Es algo interesante de comprender, pero no es tan relevante, ¿ya? ¿Hay alguien con un micrófono prendido? Gastón, pero ya lo desconecté. Acuérdense, niños, perdón, profesora. Unos chiquillos, era una diosa y era la esposa de Júpiter. Pero, chiquillo, hay algo más aquí, dentro de toda esta historia de matrimonio. Juno, chiquillos, se dice que aparte de ser la esposa de Júpiter, era la hermana. Él se casó con su hermana. Una relación bastante extraña, ¿ya? Pero como les digo, estos dioses se supone que no existieron, ¿ya? O sea, existían para los romanos porque ellos creían en ellos, pero físicamente no es que ellos hayan sido así, sino que se les dieron estas características, ¿ya? Es como que un conjunto de personas
¿sí? En este caso los romanos pensaban que ellos eran así y se hicieron esculturas. Y el que hizo la escultura, el artista, también él le agrega de cierta forma de su cosecha, digamos, ¿ya? Pero no es que haya existido Juno, perdón, sí, la diosa Juno y tenía esta cara, y el dios Júpiter y tenía esta cara. Son representaciones, ¿ya? Gaby, ¿quiere consultar algo? Ya, dígame, active nomás su micrófono. Esas esculturas están en un museo. Perfecto, exactamente. Están en un museo y ¿dónde está ese museo? Está en Roma. Roma todavía existe, pero ahora no es como una ciudad-estado, así como que fuera un país. Ahora solamente es una ciudad, ¿ya? No es tan importante, es la capital. Es una capital solamente ahora, ¿ya? Súper. Entonces, chiquillos, volviendo a Juno, muchas gracias, Gaby. Volviendo a Juno, teníamos que decir que como ella era la esposa del rey Júpiter, que era el más importante, teníamos que decir que ella era la reina, porque si ella está casada con el rey, es la reina, ¿cierto? Y los hijos de ellos van a ser los príncipes y las princesas, ¿ya? Entonces se decía que cuál era su característica, y era la diosa de la protección del matrimonio, o la diosa del matrimonio y de la familia, ¿ya? Esto que está aquí con negrito, chiquillos, es la característica más importante de Juno, ¿sí? Entonces, aquí como yo les decía, en el anterior, ¿cierto? Júpiter se relacionaba con Zeus, y acá la importancia de ella se relacionaba con la diosa Hera. ¿Se acuerdan que la diosa Hera era la esposa de Zeus? ¿Sí? Estamos haciendo la relación así mismito. ¿Se acuerdan que yo les dije que todo esto iba a ir como entrelazado? ¿Sí? Si hablamos de Poseidón, acá tiene otro nombre, pero va a tener las mismas características. ¿Ya? Entonces, aquí le puse una frase: madre, ella es madre de Marte, protegía a las mujeres especialmente al dar a luz, ¿ya? Esta última parte es importante, ¿sí? Porque, ¿para qué existían los dioses? Antes de seguir, ¿cierto? Los dioses existían, chiquillos, porque cuando la gente tenía algún problema, ya sea con su trabajo, cuando, por ejemplo, aquí mismo, como dice, cuando iban a dar a luz, ¿cierto? Ellos se encomendaban a estos dioses. Por ejemplo, si una persona iba a dar a luz mañana, cuando hablo de dar a luz, es que va a tener el bebé, ¿ya? Y una señorita iba a dar a luz, ¿cierto? Y ella se encomendaba a la diosa Juno. ¿Sí? Es como, por ejemplo, cuando uno tiene penita y le pide a Dios que lo ayude, o cuando uno le pide a Dios, ¿sí? Que, no sé, que ayude a otra persona, ¿cierto? Cuando hacemos oraciones, etcétera, ¿ya? Lo mismo hacían ellos, pero con varios dioses, y dependiendo lo que necesitaban, era el dios que iban a escoger, ¿ya? Por ejemplo, como yo les digo, nosotros, por lo general, ¿sí? No sé si alguien más quizás tiene otra religión, pero por lo general en los católicos y cristianos, ¿sí? Se encomiendan a una sola persona, que puede ser Cristo o Dios, dependiendo de la religión, ¿cierto? Que nos puede ayudar en cualquier tipo de situación, ¿sí? Nos puede ayudar si, por ejemplo, tenemos problemas, no sé, personales, problemas en nuestros trabajos. Bueno, ustedes no tienen trabajo, pero algún problema que tengan, Él los puede ayudar, ¿sí? Pero es una sola persona. Es como que nosotros le pedimos todo a una sola persona, ¿ya? En cambio, los romanos y los griegos también le pedían a cada uno dependiendo de lo que necesitaba. Por ejemplo, si yo fuera pescadera, ¿cierto? Si me doy cuenta que no estoy pillando muchos pescaditos todos los días y necesito pillar pescaditos, ¿por qué? Porque esto es la base, porque yo después los voy a vender y ahí saco plata, ¿cierto? Y esa plata me va a servir para alimentarme, etcétera, ¿ya? En esos tiempos, si yo hubiera sido una romana de esos tiempos, hubiera tenido que pedirle al dios, en este caso al dios del mar, que lo vamos a ver más adelante el nombre. Si hubiera sido griega, el nombre era Poseidón. Entonces yo hubiera tenido que hacer una oración, si fuera griega, a Poseidón, ¿cierto? Poseidón, por favor, ayúdame a que me salgan más pescados en mi próxima pesca, por ejemplo, ¿ya? Uno se encomendaba, chiquillos, específicamente a cada dios, dependiendo de sus características, ¿ya? Teníamos al dios Dédico, ¿sí?
que se compara con el dios Apolo de los griegos, ¿sí? Y él era el dios de la profecía, el dios de la agricultura y de la ganadería, el dios de la luz y de la verdad, ¿ya? Recuerden que Apolo era un tanto, era como, a ver, era como de cierta forma una persona más reflexiva, que siempre buscaba la verdad, ¿cierto? Lo mismo ocurre con este dios Dédico, ¿sí? Cuando hablamos Dios de la profecía es como que él tiene el don de la palabra, por decirlo de cierta forma. Profecía es como dar una palabra, hablar de algo, ¿ya? De la agricultura y ganadería tiene que ver con todo la agricultura es todo lo que se cultiva en la tierra, y la ganadería tiene que ver con la crianza de animales, ¿sí? Ovejas, vacas, etcétera, ¿ya? Dios de la luz y la verdad. Teníamos a Venus, ¿sí? Yo parece que en el paper de Grecia, de los dioses, puse esta misma imagen. Lo voy a corroborar después. Pero Venus, chiquillos, era la mismísima diosa Afrodita, ¿ya? Ya, solo que ahora no se llama Afrodita, sino que se llama Venus. Sí, creo que puse esta imagen. Esta. Esta es una pintura, chiquillo, bastante conocida, ¿sí? En donde se evidencian las características de, digamos, de belleza de esta diosa, ¿ya? Se dice que esta diosa era como la diosa de la belleza, ¿cierto? Sí, aquí les puse, diosa del amor y de la belleza, ¿ya? Era como, por ejemplo, si una niña quería ser más linda, le pedía, por favor, Venus, ayúdame a ser más bella, ¿cierto? La diosa de la belleza, belleza, digamos, superficial, ¿ya? También era la diosa del amor, ¿sí? Amor no solamente amor por otra persona como una pareja, ¿cierto? Un pololo, sino que amor de familia, de amigos, de todo. Ya era una diosa armoniosa, sonoverso, ¿sí? Se dice que ella nació de la espuma, ¿sí? Y sus atributos son la concha marina, que en este caso se dice que ella siempre estaba parada arriba de una concha marina, ¿sí? La paloma y una espada, ¿sí? Aunque no muchas veces se le representaba con una espada, porque la espada era como es un arma, y ella era tan, digamos, de cierta forma armoniosa, no siempre se le dibujaba con un arma, ¿ya? Cabe destacar que esta diosa no era una diosa violenta, era como una diosa tranquila, como les dije, ¿ya? Entonces, ¿sí? Luego tenemos, chiquillos, al dios Plutón, ¿sí? Que se parece a uno de nuestros planetas, que ya no es planeta, ¿cierto? Porque recuerden que Plutón, chiquillos, era, si bien hace muchos años atrás, no tanto, hace unos años atrás, Plutón sí era considerado parte del sistema solar. Nosotros vimos en ciencia, ¿se acuerdan? Que ya no estaba considerado parte del sistema solar. ¿Por qué? Y lo voy a decir así como entre comillas nomás, chiquillo, porque no viene al caso, pero me gustaría explicarlo igual. Eh, Porque se descubrieron características que no eran de planeta, sino que eran más bien de un cuerpo celeste, ¿ya? Como una roquita. Ya, volviendo acá, Plutón era uno de los dioses más temidos por los romanos, ¿sí? Se comparaba con el dios Hades de los griegos, ¿sí? Si se ven acá esta imagen, recuerden que son representaciones ficticias, ¿sí? Que no son reales. Esta imagen es como que igual tiene cara de malo, ¿cierto? Y más encima miren con quién está ahí, con un perro que parece que si yo lo veo me arranco, ¿cierto? La representación acá es más fea, miren, la representación de estatua, miren el perro, qué feo, parece como un dragón, un demonio, ya. ¿Por qué era así? Porque se supone que él era el dios de los muertos y del infierno, ¿sí? Obviamente él tenía que dar miedo, ¿sí? Por eso era el dios más temido. Mire, si se dan cuenta, siempre está enojado también. Plutón está enojado siempre. Enojado y está con su perro ahí. El perro también está enojado, parece. Así que por eso era el más temido. Si yo le pregunto, ¿quién era el dios más temido? Plutón, ¿ya? Tenemos a Neptuno, ¿sí? Y este es el que yo les daba de ejemplo. Neptuno, que es considerado o es comparado con Poseidón, que a mí personalmente el que más me gusta. Cuando veo estas imágenes así, yo no sé si ustedes han visto estas imágenes de Poseidón, estas que son como de las cartitas, esas mitos y leyendas o de dibujo,
son súper, alguna como que igual me llega a dar miedo porque muestran alguna así un barquito así chiquitito, el Poseidón así gigante. Imagínense, chiquillos, les pasa a ustedes que van en un barco, ¿sí? Entendiendo que un barco es grande para nosotros, ¿cierto? Pero que de la nada aparece Poseidón gigante, así. Así como la Estatua de la Libertad. Igual a mí me daría miedo. Entonces, es uno de los que más me gusta a mí. Entonces, ya no se llama Poseidón, obvio. Aquí en Roma se va a llamar Neptuno, ¿sí? Dios del mar, ¿sí? Cualquier cosa relacionada con el mar, uno le podía pedir ayuda a Neptuno, ¿sí? Al igual que Poseidón, chiquillos, Neptuno tenía un gran poder en el mar. ¿Qué quiere decir? Que si él estaba enojado, podía, como sale aquí en la imagen, mover su tridente, eso es un tridente, movía su tridente y generaba olas gigantes. ¿Y eso a quién perjudicaba? A los barcos que andaban cerquita, ¿sí? Entonces, se decía que no había que desatar la ira de Neptuno o Poseidón en Grecia porque obviamente podía causar estragos muy grandes. También podían causar tsunamis, ¿sí? Porque recuerden que él maneja todo lo que tiene que ver con el mar, ¿ya? Vuelvo a insistir, chiquillos, no es que se haya visto a esta persona así como, uy, yo vi a Neptuno. No, son representaciones ficticias, ¿ya? Como nos pasa a nosotros. Nosotros nunca nunca hemos visto a Dios, pero sabemos que existe y quizá mucho en nuestras cabecitas no hemos hecho alguna representación de cómo es, ¿cierto? Pero no sabemos realmente cómo es porque nunca lo conocimos. Probablemente tampoco lo vamos a conocer en persona, ¿ya? Entonces, lo mismo ocurría con estos dioses romanos, ¿sí? Eran una suerte de, digamos, más de creencia personal, así como una fe que tenían por ellos, más que por haberlos visto. Ellos tenían la necesidad, eso sí, chiquillos, de también representarlos, ¿ya? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con representarlos? De que necesitaban tener a un dios de cada cosa, ¿sí? Necesitaban que cada uno tuviera una cara, por ejemplo, ¿ya? Como para poder hablarle directamente, ¿sí? Se dice que Neptuno conducía una carroza de oro con caballos blancos en el mar. Extraño. Imagínense un caballo en el mar. Bien extraño. Eran caballos blancos más encima, bien bonito, y una carroza de oro. Buena onda, ¿cierto? Ya. Entonces, David, dígame. Profe, ¿ha visto la película de Aquaman? Ah, sí. Y creo que lo hablamos en esa clase de que vimos los dioses griegos. A Sí. mí me gustó. Como yo les contaba esa vez, y creo que otros también habían intervenido en esto, hay muchos juegos, chiquillos, películas que aparecen los dioses griegos y dioses romanos, solamente que le cambian el nombre. Por ejemplo, Aquaman vendría siendo Neptuno en Roma y en Grecia Poseidón, pero aquí en Chile se llama Aquaman. ¿Ya? Si bien estos dioses han inspirado a varias películas y varios juegos. Exacto, Zeus. Está bonito, Colomba, qué bonito ese dibujo. Ya, volvamos a Neptuno. Ah, no, habíamos pasado, ¿cierto? Ya. Tenemos a Minerva. ¿Quién era Minerva, chiquillos? Minerva era como una de las diosas más artísticas que existía, ¿ya? Era la diosa de las artes, la Profe, diosa de la sabiduría. What moment, please? ¿Qué me habló? ¿Qué me habló? no, profe, el Tristán. Ya, moment. Déjeme buscar Tristán, la profe. cámara. Sí, que estoy buscando la... Ahí está, ya. Ahora sí, Tristán, dígame. Como usted dijo que Dios, cada uno de los romanos representan cada dios, es como el dios del amor. Mira, Justamente. el dios del amor debe ser siempre que es un amor. Y también le quiero decir algo. Dígame. Mi mamá Ujú. me dijo a mí ¿Ya? que la iglesia y lo que hacen en la iglesia le pusieron Dios, pero en realidad lo llamaban anteriormente universo. Ya, perfecto. Dios Súper, anteriormente era un universo. súper. Así le llamaban anteriormente.
Pero ahora Oye, que, qué bueno ahora que le lo comparta con pusieron nosotros. ese nombre, Ujú. chao. Ya no hay. Chao, el nombre de Dios, entonces. Chao. Ya. Oye, Tristán, me gustó tu intervención. Muchas gracias. Yo no sabía eso y todos los días aprendemos algo diferente. ¿Ven? Claro, Ya. sí. Yes. Ya, chiquis. Ya, estábamos en Minerva. Yo les decía que era la diosa más artística, ¿cierto? La diosa de las artes, de la sabiduría y también era una diosa guerrera, ¿sí? En la guerra ella tenía gran poder y también se le pedía a ella, ¿ya? Patrona del arte y agricultura y de las labores femeninas, ¿sí? Es como la representación máxima femenina, como Venus, ¿ya? Con respecto a los dioses griegos, se compara con Atenea, ¿ya? Y sería más o menos de esta forma, para que se la imaginen, ¿ya? De esta forma sería nuestra Minerva. Tenemos a Marte. Marte, chiquillos, se comparaba con el dios Ares griego, ¿sí? Que Marte era el dios de la guerra, ¿ya? Y este Marte, como les conté en una de las diapos primeras y ahora, era hijo de Júpiter y Juno, ¿sí? Por lo tanto, era un príncipe. ¿Se acuerdan que yo les dije que Júpiter era el rey y Juno era la reina? Por lo tanto, él era príncipe. Por lo tanto, tenía mucha importancia y mucho poder, ¿sí? Por ser hijo de Júpiter, ¿ya? En este caso, chiquillos, él estaba encargado de proteger a los enemigos y conducía al ejército hacia la victoria. O sea, no protegía a los enemigos, perdón, los protegía de los enemigos cuando estaban en batalla, ¿sí? Recuerden que Roma, sobre todo Roma, chiquillos, y en la faceta del imperio, ellos tuvieron muchas guerras. Recuerden que ellos hacían guerras para poder ganar territorio, ¿se acuerdan? Había muchas guerras. Por lo tanto, ¿a quién se encomendaban? A Marte, ¿sí? Se encomendaban a él para que les fuera bien en la guerra y los protegiera de sus enemigos, ¿sí? También era el dios de la agricultura. Vamos a ver que algunas de las características se comparten. Ya habíamos mencionado a otros que eran dioses de la agricultura, pero él también ayudaba a la agricultura, pero principalmente era el dios guerrero, ¿ya? Y obviamente estaba caracterizado de esta forma. Si se fijan, este es el traje típico romano, ¿sí? Como una capa encima, que por lo general era roja o blanca, por lo general era roja, ¿ya? Una capa roja, ¿sí? Estos gorros bien exuberantes, como con dibujo, diseño, plumas, ¿sí? El casco no era gorro, era un casco con estas plumas, ¿sí? Que me da risa porque parece como la parte del escobillón. La parte del escobillón abajo, ¿cierto? Como que de ahí nació, parece. Y también importante que ellos tenían una armadura aquí, los hombres. No hemos visto la vestimenta de las mujeres. La próxima clase vamos a ver lo último de Roma, que son estos temas que nos faltan. Pero la vestimenta de ellos era una armadura, ya el cinturón, y no usaban pantalones, era como una faldita lo que ellos usaban, si se fijan, ¿sí? Esa era la característica del dios Marte, y obviamente siempre estaba con esta lanza y el casco porque caracterizaba que era el dios de la guerra, ¿ya? Tenemos a Vulcano. Vulcano, chiquillos, lo vamos a comparar con Hefesto. ¿Se acuerdan de Hefesto? Hefesto era el dios del fuego y de la metalurgia, ¿ya? Se dice que Vulcano era artesano de los dioses, era un dios, ¿sí? Pero más que dios, como no hacer nada, así como ayudar a la gente, él ayudaba a sus mismos amigos dioses, ¿sí? Se dice que él les fabricaba armas, armaduras y joyas, ¿ya? Es importante entender, chiquillo, que estos dioses, si bien no lo veía la gente, no sabían si, o sea, bueno, ellos pensaban que sí existían, pero nunca los vieron, ¿sí? Se supone que estos dioses tenían carácter divino, que ellos podían, por ejemplo, no sé, estoy enojado y tiene un rayo, ¿cierto? Estoy enojado y hago un tsunami. Tenían como características sobrenaturales, ¿cierto? Pero cabe destacar que ellos ejercían como una vida humana, no aquí en la tierra, pero sí tenían vida humana. Tenían hijos, ¿cierto? Se vestían de cierta forma, tenían armas, armadura es como la capa, ¿cierto? Joyas, etcétera, ¿ya?
Entonces, para que siga su vida normal de dioses, había una persona que le fabricaba todas estas cosas, ¿ya? Que era el dios Vulcano. Y finalmente, chiquillos, tenemos a nuestro dios Hermes y dios Apolo, ¿sí? Es importante, chiquillo, hay algunos nombres que se repiten con los griegos, ya no fueron ahí muy creativos, ¿sí? Hermes era el dios del comercio y protector de los comerciantes y pastores. Pastores no se refiere a la religión, sino que se refiere a los que pastoreaban, a los que cuidaban, a los que estaban relacionados con la ganadería, ¿ya? A los que cuidaban a las vacas y ovejas de esos tiempos, ¿ya? Más ovejas que vacas habían, ¿ya? Esos eran los pastores, y el dios Hermes los cuidaba a ellos y cuidaba a los comerciantes, ¿sí? A todo lo que tenía que ver con el comercio, él los cuidaba, ¿ya? Y se dice que dentro de la categoría de los dioses que hemos nombrado, él era el dios mensajero, ¿ya? Por eso, en esta estructura, chiquillo, él sale con... A ver, vamos a hacer... Espérenme. Vamos a hacer... Mire, si se fijan la imagen, él está como así, como movimiento. Si se fijan, él tiene una trompeta en la mano y en otra mano tiene como una libreta, ¿ya? Eso era como que daba la característica, ¿cierto? Daba la característica... ¡Ay, se me subió! ¡Ay! Daba la característica, chiquillos, de que él era un dios mensajero, ¿ya? Un momentito, un momentito. Un momento. Ya. ¿Sí? ¿Se puede, lo pudieron ver en la imagen? ¿Se lo imaginan como el dios mensajero? ¿Sí? Tiene pinta de mensajero, así. Que va rapidito a entregar mensajes. Tío, qué buena intervención, chiquillo. Ahí por si el papá o la mamá compra el diario Mercurio para que se fijen. Se dan cuenta, chiquillos, que todos estos dioses romanos y griegos que nosotros hemos hablado hasta el día de hoy, ellos están presentes de cierta forma, lo hemos seguido conservando, ya sea en los juegos, como nos dijo bien el tío Andrés, en los diarios, ¿cierto? En las películas, ¿cierto? Por lo tanto, por eso es importante estudiarlos, ¿ya? Porque marcaron una época, ¿ya? Finalmente, chiquillos, tenemos nuestro último dios, que es el dios Apolo, que es el dios del sol y patrón de las artes. ¿Qué es lo más importante de él? Que es el dios del sol, ¿sí? Como aparece en esta imagen, ahí como por delante del sol, ¿sí? Nada más que eso. Recuerden que yo les decía que siempre había un dios para cualquier cosa. El dios del sol, el dios del aire. Bueno, en este caso los más importantes son los que yo le mencioné. ¿Ok? Y ahí me está mostrando cartas, mitos y leyendas. Ah, el Agus. Esa, yo no sé si alguien más las conoce. Esas cartas son súper, a ver, aparte que entretenida, podemos decir que son súper bonitas porque tienen demasiados dibujos de dioses griegos, dioses romanos. Son súper bonitas, chiquillos. Si tienen la posibilidad de verlas por internet, véanlas, ¿ya? Porque tiene ilustraciones bastante interesantes. ¡Profe! ¡Ay! ¿Qué me habló? Dígame. Yo mismo, el Tristán, de nuevo. Ya mismo, háblenos. Oh, se quedó Un juego pegado. guardado que no lo usamos, pero estamos bien. Bueno, no importa. Bueno, tenemos un juego guardado que es de mitos y leyendas. ¿En serio? Sí. ¿Y salen algunos de los dioses que hemos hablado? Profesora, Casi todos. Ah, ya, pero salen al menos. Súper. Salen al menos. Y están ¿Ve? muy Y bien. vuelvo a insistir en lo mismo, que estos dioses que estamos conociendo, que ya conocimos, de los griegos y romanos, hasta el día de hoy aparecen en distintas partes o cosas, ¿sí? Santiago Profe. me había dicho algo. sí, de hecho, hay un juego que aparece Hércules. Ah, mira, no sabía eso, ¿ve? Es un juego como de Disney. Ah, perfecto, súper. Sí, pues como les digo, chiquillos, hay varios, de hecho hay varios juegos inspirados en distintos dioses griegos y romanos. Súper interesante. Ya, para finalizar les voy a dejar esta actividad, que es, lo hemos hecho ahora aquí mientras hemos ido viendo las diapos, chiquillos, que es
realizar un cuadro comparativo entre los dioses griegos y dioses romanos con respecto a su nombre y sus características, ¿ya? Yo le hice este cuadro, el cuadro tiene que llevar estas 3 cosas. Usted lo llena hacia abajo, ¿ya? Yo les di como ejemplo esto para que vean. Ay, se me fue la idea. Para que vean cómo se hace, ¿ya? Por ejemplo, Zeus, dios griego, ¿sí? Dios romano se llama Júpiter, y su principal característica, o característica principal, que era el dios más poderoso de todo, el que dominaba y mandaba a todo su alrededor, ¿ya? Acuérdense que en las diapos hemos ido viendo, si no me equivoco, la gran mayoría yo les coloqué con qué dios se asemejaba, ¿ya? Así que eso no hay problema. Pero también si quieren pueden ir viendo las características de lo que está en el power de los dioses griegos y los que va a estar en este, y ahí los va comparando, como usted quiera, ¿ya? Como se le haga más fácil. Recordar, chiquillos, que las actividades, si bien no son obligatorias porque no llevan calificación, espérenme un poquito, es importante que las hagan, ¿ya? ¿Por qué le estoy mencionando esto, chiquillos? Porque hoy día, bueno, con los niños más grandes, con séptimo, surgió una pregunta y yo creo que va a ser ahora importante, de ahora en adelante, empezar a recalcárselo en todos los cursos, ¿ya? Un niño me preguntó, tía, entonces, ¿para qué hacer las actividades si no son con nota? Buena pregunta, a lo mejor alguno de ustedes se lo ha preguntado, ¿cierto? Y yo le respondí, le dije, querido alumno, no, le dije que, chiquillo, al final uno cuando está estudiando no lo tiene que hacer pensando en que tiene que haber una nota de vuelta, una calificación, porque cuando uno estudia, uno aprende algo nuevo, y ese algo nuevo te va a servir para tu vida. Por ejemplo, con los niños de séptimo estábamos viendo en ciencias virus, lo que es un virus. Yo les decía, chiquillos, esto es súper importante, no es solo contenido, sino que nos ayuda sobre todo en la situación de pandemia en que estamos en pandemia por culpa de un virus. Y me sirve, por ejemplo, yo les decía, nos sirve porque, por ejemplo, si estamos conversando con nuestros papás, hermanos, amigos, etcétera, podemos decir, uy, ¿sabes qué? Hoy día aprendí esto del virus, esto, y puedes tener un tema de conversación importante, interesante. A nosotros, por ejemplo, ahora que estamos viendo dioses griegos, quizá algunos, ¿para qué me sirve? Quizás algunos sientan que les sirva para mucho, a otros para no mucho, pero esperemos un poquito. Por ejemplo, ahora hemos hecho harta conexión, ya tío Andrés, hemos hecho harta conexión, chiquillos, con juegos, con cartas, y uno, cada vez que ahora yo estoy segura que cada vez que ustedes jueguen esos juegos donde salen los dioses se van a acordar, oh, este era un dios griego, oh, es un dios romano. O cuando vean las cartas mitos y leyendas se van a acordar. O sea, ¿qué quiero llegar con todo esto, chiquillos? Y que esto es lo importante, es que nosotros estamos estudiando para aprender algo para que nos ayude a nosotros mismos, como a crecer en el sentido de nuestros conocimientos, que nos ayude, por ejemplo, si queremos tener algún tema de conversación, más como cultura general, ¿ya? Que siempre es bueno ir reforzándola, sobre todo desde chiquititos, ¿ya? No nos centremos en una nota, la nota o calificación, porque ahora no son notas en sí, son conceptos, logrado, no logrado, medianamente logrado, ¿cierto? No nos centremos en eso, no nos frustremos si no nos va como esperamos, porque si no me va como yo espero en una evaluación, es porque de cierta forma hay algo que yo tengo que volver a repasar y aprender, ¿ya? Eso es súper importante, chiquillos. Las notas no lo son todo, ¿sí? Lo importante es aprender algo, ¿ya? Eso. Entonces, estamos, chiquillos, en la hora. Profe, Ahora, ya. Profesora, Dígame, rapidísimo. Nos quedan 50 segundos. ¿no me pregunta por qué estoy mirando hacia arriba? ¿Por qué está mirando hacia arriba? Porque tengo puesto el HDMI en el PC. Ah, está viendo la clase. Buena. 15 segundos, ¿verdad? Ya. Tía, 12, 10 segundos. tía, tengo tengo dos cajas de mito y leyenda. Linda, ya. Ya, chiquillos. No, Estamos estoy casi- leyendo. Tengo el 10 de Thor.
2, Mando un besito, un Uno. abrazo y No, nos no. vemos mañana. No. Cuídense mucho. chao. Gracias, Chao. gracias. Chao. Bien, Chao. Chao. gracias. Profe. Chao.